Vamos a saludar también a Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y coordinador de Euskalmet. Santiago, ¿qué tal? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Porque seguimos y tenemos que seguir hablando de esta dana, de ese desastre también causado en Valencia y en zonas de Albacete, que nos ha desconcertado a todos, ¿no? Y generó también cierto debate entre los expertos en el estudio, análisis, predicción meteorológica. Y de todo ello se ha hablado, así que creo que es importante también dar esa información veraz para poder huir también de todos los bulos que hemos ido escuchándonos, Santiago, durante toda esta semana. Sí, pues como dices, ha habido de todo, ¿no? Esta semana ha sido, la verdad, muy, muy movida, tanto en respecto a temas más técnico-científicos de cómo se originan las danas o cómo no se originan, hasta otros aspectos más colaterales, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, podemos empezar por confirmar que efectivamente, aunque técnicamente no es exactamente lo mismo el proceso de gota fría y dana, yo os diría que para el común de los mortales podríamos asumir que gota fría es el equivalente antiguo a lo que ahora llamamos dana, de presiones aisladas y niveles altos. Uh-huh. Entonces, por ahí cuando oímos que nunca hemos visto este tipo de situaciones, pues si nos referimos al impacto y a las consecuencias, sobre todo en vidas humanas, pues es absolutamente cierto. También depende mucho de qué periodo histórico miremos, pero os diría que en época moderna es obvio que es absolutamente cierto. Pero en relación a lo nunca visto, pues es menos cierto. Uh-huh. En un sentido. Las cantidades de precipitación y las características de la precipitación han sido absolutamente extraordinarias. Pero ha habido ocasiones con precipitaciones cercanas a lo que hemos visto. Es verdad que ha habido muchos récords, ¿eh? Eso no le quitamos ninguna importancia. Uh-huh. Pero esas cantidades de 300, 400 litros metro cuadrado, esas cantidades que incluso han rondado los 600, se han visto en otros periodos en esas zonas, ¿de acuerdo? Es una zona en las cuales están muy habituados a las gotas frías y las sufren muy a menudo. Os insisto, nada que ver estos comentarios que estoy haciendo con asumir que ha sido una situación excepcional tanto en cuanto ha precipitado muchísimo, en cantidades en algunos puntos nunca vistas, pero ha habido otras situaciones de gota fría que incluso los valencianos ya recordaban, ¿no? Incluso también con muertos y con bastantes muertos. Pero bueno, uh-huh. Inéditas, os diría que sí. Primera cosa, danas y gotas frías podemos asumir que son los mismos. Ha habido siempre gotas frías, ahora le llamamos danas, sigue habiéndolas y las seguirá habiendo. Uh-huh. Inédita, por tanto, en cuanto a ese impacto, no hay esas consecuencias, pero danas, gota fría ha existido siempre y también con esta intensidad como la que ha sido la de ahora también, ¿no, Santiago? Bueno, como os decía, hay muchos datos y nos perdemos mucho en los datos, ¿no? Sobre todo porque acordaros que la precipitación se mide en litro metro cuadrado, pero hay que decir también en cuánto tiempo caen esos litros metro cuadrado. Entonces yo os diría que básicamente una precipitación es muy abundante en tanto en cuanto va a generar escorrentía y genera lo que ha provocado esta dana. Luego hay otros aspectos que también son llamativos y que tampoco son también bastante habituales, ¿no? Que son puntos con muchísima precipitación, pongamos por caso 600 litros metro cuadrado en 24 horas, y algún punto, por ejemplo, en la misma Valencia capital, que durante ese mismo proceso, durante esa misma situación, pues registró apenas 7 litros metro cuadrado, ¿no? Eso también nos indica un poco esa característica que tienen las danas. Uh-huh. Repetimos que dana es de presión aislada en niveles altos, tan solo refleja esa situación de potencial peligrosidad por tener aire frío en altura. Y lo importante aquí es cómo se concreta en superficie, ¿no? Y ahí tenemos los famosos sistemas convectivos mesoescalares, que también es un palabra, pero básicamente lo que significa es que hay una capacidad de convección. Convección es lo mismo que hacemos cuando calentamos en casa una cacerola por debajo, esas burbujas que salen, eso es una convección. En la atmósfera también se dan, y se dan, como sabemos, tanto calentando por abajo como enfriando por arriba. El proceso termodinámico es parecido. Entonces, como os comentaba, esos sistemas convectivos mesoescalares son muchos palabras juntos, pero básicamente significa que en unas dimensiones determinadas, que pueden ser 100 kilómetros, imaginaros un radio de 100 kilómetros, las tormentas tienden a organizarse, se van retroalimentando unas a otras y eso genera mucha precipitación convectiva sobre un fondo persistente. Y luego la situación local hace, y eso ya es capricho como si dijéramos de las corrientes de aire y de cómo se configuran en esa zona, hace que esa precipitación descargue.
y estando tan cerca de la masa de agua y con esos flujos que entran en superficie con suficiente humedad y suficiente temperatura del Mediterráneo, pues claro, es un aporte continuo de humedad a esa máquina generadora de precipitación, y eso hace que pueda tirar horas y horas con esas cantidades de 150 litros en una hora que se pueden repetir una hora tras otra, más la orografía. Es decir, son situaciones que como decimos, danas, gotas frías ha habido siempre, las seguirá habiendo. Por cierto, por ahí hay estudios, ¿no? Para que nos demos cuenta, imaginémonos un año habitual, estamos hablando de 10, 20 danas, en promedio unas 15 o así. Eso no significa que sean tan dañinas como estas. La semana que viene, muy probablemente, en aquella zona volvamos a tener una dana. Y las danas también un poquitín recordemos también que tiene que ver con el chorro polar, podemos hablar otro día o ahora como quieras, si hay un poco de tiempo. Tiene que ver con el chorro polar, que es una corriente que sopla de oeste a este y que separa masas de aire polares de las masas de aire más cálidas. Esa corriente, en la medida que puede meandrear, es decir, como los ríos meandrean, si es muy potente va a estar estable, y si es menos potente va a conseguir hacer una especie de latigazos, una especie de meandreos. En esos latigazos es cuando se puede desprender esa masa de aire frío, que queda rodeada de otra zona más caliente, y es la que, a medida que va avanzando por diferentes partes del territorio, tiene esa capacidad de generar convección. Enfriando por arriba generamos convección. Y luego ya hay muchos fenómenos locales que pueden ayudar a que sea tan efectiva la precipitación, que se produzcan este tipo de situaciones que pueden ser desastrosas, como hemos visto, ¿no? Apuntabas dos cuestiones, ¿no? Ese calor inusual también que tiene el Mediterráneo, y también este chorro polar, ¿no?, que nos estás explicando ahora mismo, que esa combinación o relación, ¿no?, también puede provocar lo contrario, ¿no? Sequía o también olas de calor. ¿Esto es así? Bueno, fijaros que el aire no deja de ser un fluido, ¿no? Decimos, el aire es un fluido, y viene, sobre todo, sus movimientos vienen motivados por situaciones por lo que hacen las altas, las bajas presiones y por lo que pasa en altura. Entonces es una combinación de muchos factores. Pero fijémonos lo que ha pasado esta semana, que es que, como ya comentábamos la semana pasada, había que estar atentos a esa posible evolución de esa dana tan dañina, que ha ido hacia Cataluña y luego ha vuelto a bajar y ya prácticamente ha desaparecido. Pero fijaros que nosotros hemos estado en una situación anticiclónica. Hemos tenido cierto flujo sur, estamos teniendo de hecho todavía viento variable o viento sur, situación absolutamente estable, y nuestra máxima preocupación estos días pueden ser las nieblas más o menos persistentes. Y fijaros lo cerca que estamos de eso es una situación anticiclónica de bloqueo que impide que nos lleguen las borrascas. Eso que es, me atrevo a deciros, bueno para nosotros, en el sentido de que nos provoca pocas situaciones adversas. En ese sentido digo que es bueno, porque tiene otros perjuicios, pero hablamos de situaciones adversas. Pues fijaros que a su vez lo que provoca es que esas posibles danas o esos posibles sistemas de bajas presiones que traen las precipitaciones, pues estén trabajando mucho la mitad de la península para abajo. Entonces, lo que es bueno para unos en el sentido de poco movimiento, poca situación potencialmente adversa, pues suele ser malo en otras zonas, ¿no? Eso es una cosa bastante recurrente. Y ese es el juego de todos los sistemas dinámicos y termodinámicos que mueven el aire, ¿no?, y que pueden generar, más los efectos locales. Comentabas antes que para la próxima semana se espera otra dana en la zona también de Valencia. Bueno, pero es posible que se produzca. Acordaros que los pronósticos son, cuanto más lejos miremos, pues más incertidumbre hay, pero es probable que se produzca otra situación en la cual se pueda desprender de nuevo parte de aire frío y se pueda aislar. Cuando se desprende una parte que no se aísla le llamamos vaguada. Eso tampoco es bueno. Siempre que tenemos aire frío en altura, como decíamos, no es cosa buena para generar precipitación. Es cosa buena porque genera precipitación. Hay que tener cuidado con las palabras. Es cosa buena porque genera precipitación, y a menudo es buena la precipitación, pero claro, dependiendo de las cantidades. Entonces decíamos que esa vaguada que se pudiera formar podría de nuevo generar una dana. Pero insistimos, danas y gotas frías hay, hemos dicho 10, 20 al año. La clave está en otras combinaciones, en otros ingredientes que hace que sean muy dañinas. Entonces, eso es lo que no está nada claro. Pero decíamos, si hay 10, 20 al año, pues estamos en plena época. No es extraño que comentemos que tal vez la semana que viene se pueda producir otra situación de esas. La clave para nosotros como vascos es bueno, si nos puede llegar a afectar o cómo, ¿no? Y ya vemos que estamos en otra liga respecto a ese tipo de precipitaciones, ¿no? Hacer pedagogía fundamental.
hacer pedagogía también de las alertas, de las alarmas. Esto también es asignatura pendiente. Clave, absolutamente clave. Es decir, yo ahí apuntaría a diferentes factores, ¿no? Alguna vez también hemos comentado en el programa que en Euskadi el sistema, por ejemplo, es ya tan simplificado, y en Europa en general, es tan simplificado que en realidad la ciudadanía solamente tiene que atender a 4 colores, ¿no? Verde es ausencia de riesgo, amarillo, acordaros, esto es así en toda Europa en principio, y de hecho se hace adrede para que gente que podamos viajar por Europa, ese tipo tengamos la misma nomenclatura todos, ¿no? Respecto a la potencialidad de riesgo, ¿no? Entonces decíamos, verde, ningún riesgo; amarillo, no hay un riesgo meteorológico para la población en general, aunque puede haber alguno que tenga cierta actividad, pues es bueno que se preocupe un poco, ¿no? Pero nada del otro mundo, una situación normal, aunque sea amarilla. Naranja, acordaros que es un riesgo meteorológico importante, y es importante acordarse que en un nivel naranja puede correr peligro la integridad física de las personas, ¿vale? No debería pasar esto en un amarillo, salvo que hagas una actividad muy concreta, vayas a tirarte en parapente y no hayas mirado el pronóstico, o vayas a entrar en una cueva y no hayas mirado el pronóstico, ¿vale? A eso nos referimos. Pero un nivel naranja ya es un nivel en el que puede haber riesgo para las personas físicas, para la integridad de las personas físicas. Eso hay que tenerlo en cuenta, en naranja. Y ya no hablemos, si hablamos del nivel rojo, que el nivel rojo es un riesgo meteorológico extremo. Hablamos de muy pocas situaciones al año, y lo que tenemos que tener perfectamente claro es que peligra la integridad física de un sector amplio de la población. Podría llegar a pasar, ¿no? Eso hace que nosotros en Euskadi a esto le llamemos avisos, diferenciemos claramente que un aviso es amarillo, que una alerta es naranja y que una alarma es roja. Entonces, la pedagogía yo creo que es importante en el sentido de que no nos tenemos que tomar a broma los riesgos naturales, y en este caso los que tienen una componente meteorológica, y uno cuando emitimos un naranja, que también es importante recordar que en Euskadi los avisos, alertas, alarmas los está emitiendo el Departamento de Seguridad. Es el Departamento de Seguridad, es todo el sistema el que actúa a la par, la parte meteorológica, la parte hidrológica y la parte de emergencias, para emitir el aviso. Y lo hace en unísono, en el mismo instante de tiempo que sale el nivel naranja o el nivel rojo, ya ha habido una coordinación previa de todos los agentes involucrados en ese posible episodio. Eso es importante. Aquí no deberíamos tener esos desfases que ha habido por ahí entre la meteorología, la hidrología y la emergencia. Parece ser que ha habido desfases de hasta 8 horas. Eso aquí no debería de producirse. El sistema está pensado para que eso no pase. Y luego lo que decíamos, muy importante, y es lo único que hay que recordar, independientemente del fenómeno, del riesgo asociado, sea marítimo costero, sea viento, sean unas nevadas o sean precipitaciones, inundaciones, hay que entender que el naranja significa siempre lo mismo y el rojo significa lo mismo. Por eso a menudo en un naranja de viento vemos que nos cierran un parque, por ejemplo, es para evitar que caiga una rama y nos pueda hacer daño, o por eso vemos que en rojo pues se llegan a cancelar actividades o a prohibir la movilidad. Este es un hecho muy importante, la movilidad. Ya hemos visto en Valencia y hemos aprendido todos que la movilidad no es buen amigo de la falta de riesgo, ¿no? Siendo verdad que si nadie te avisa, pues lo normal es que estés en el coche volviendo o yendo a trabajar, eso es evidente. Pues pedagogía seguiremos haciendo también aquí, en Distrito Euskadi, con Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y coordinador de Euskalmet. Santiago, eskerrik asko una semana más por acompañarnos. A vosotros. Agur.